Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a seguir con el curso para aprender a reparar refrigeradores. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos dos refrigeradores. Uno es un refrigerador estándar y uno es un refrigerador automático, un refrigerador normal. ¿Ok? En este caso conseguí el refrigerador estándar, el pequeño, para mostrarles los principios de la refrigeración, ya que los refrigeradores solo se dividen en dos partes, lo que es la parte eléctrica y lo que es la parte mecánica. Entonces, solo en esas dos partes se dividen, lo que es la mecánica y lo que es la eléctrica. En el caso de este refrigerador, la parte eléctrica simplemente es una pieza, lo que es el termostato, lo que es la cablería y el kit de arranque del motor. No tenemos prácticamente nada eléctrico. Entonces eso es muy sencillo. Como pueden ver, aquí abajo tenemos el compresor. Y lo que está pegado aquí es su relay con su protector térmico. Eso sirve para arrancar el compresor. Si se dan cuenta, no hay nada más de cablería. Entonces solo es el cable que alimenta, el cable de corriente. El cable de corriente, el termostato y lo que es el relay con su protector térmico. Es todo lo que tiene. Para entender el sistema de eso, tenemos que conocer lo que es el circuito cerrado. Me imagino que muchos de ustedes ya saben que es un circuito cerrado, pero de todos modos ahorita lo vamos a ver para las personas que apenas están empezando, que no tienen idea de lo que sea. Pues ahorita lo vamos a aprender y también vamos a checar otras cosas. Bueno, eso que les acabo de comentar, la cablería, el termostato que sirve para cortar y el relay con el protector térmico, es la parte eléctrica. La parte mecánica viene siendo lo que es el compresor. Si se dan cuenta, sale un tubo del compresor y viene a este radiador. Este es su condensador. Este radiador es su condensador, pero como pueden observar, de aquí el compresor es un motor compresor, porque adentro pues tiene un motor, por lógica, y es un motor compresor porque saca lo que es el gas a presión. Entonces el gas empieza a fluir por la condensadora, que es esta, el condensador. Donde termina hay un filtro, que es un filtro deshidratador, y conecta un tubito delgado. El tubito delgado se mete adentro del tubo y llega hasta adentro. El tubo delgado llega hasta lo que es el evaporador, que es esta parte que está congelando todo. ¿Qué es esto? Todo esto es el evaporador. Así como el condensador tiene entrada y salida, así es el evaporador. El tubo delgado entra en una parte y hace que recircule el gas por todo el evaporador para que congele. Y regresa el gas por el tubo grueso y vuelve a entrar al compresor. Y es el mismo procedimiento. Sale, llega hasta arriba del condensador y empieza a recircular hasta llegar hasta abajo. Llega hasta el filtro deshidratador, va el capilar, que es el tubo delgado, llega hasta adentro, que es el evaporador, y sale del evaporador con el tubo grueso y regresa al compresor. Todo lo que están viendo aquí es tubería. Entonces el gas recircula adentro al igual que adentro del capilar. Este tubito es un tubito muy delgado, pero igual recircula. Ahí adentro pasa el gas. ¿Ok? La parte de atrás, como es el condensador, siempre calienta, ya que aquí tenemos el compresor y es donde sale. Cuando sale el gas del compresor, pues sale con bastante presión, y por la velocidad que va adentro tiene que ir calentando hasta llegar al filtro.
¿ok? Bueno, ese es el sistema prácticamente mecánico y el otro que vimos es el eléctrico. Ahorita vamos a ver por qué el eléctrico es muy sencillo. El que acabamos de ver es de este refri pequeño. Y en caso de los refris modernos o un refri normal, tenemos este, que prácticamente viene siendo lo mismo. Lo mismo, tiene el motor, el condensador, el evaporador, filtro capilar, su termostato. Viene siendo lo mismo. Pero estos refres dicen que no hacen escarcha. Bueno, a simple vista estos refres no hacen escarcha. Pero internamente, ese es el evaporador. Ese es el evaporador, al igual que como el que tenemos aquí al lado. Que ese que está todo congelado. Es lo mismo. Este sí hace escarcha. Este sí congela. Lógicamente le tienen adaptado algunas piezas para que lo vuelvan automático. En primera tenemos un ventilador que sirve para recircular el aire, tanto como para el congelador como para la parte de abajo, por medio de unos ductos. Agarran el aire frío y lo avientan hacia abajo y lo van recirculando, al igual que en el congelador. Eso es para eliminar la escarcha, para que la escarcha no se vea. Y en segundo, la segunda modificación, la segunda diferencia que tiene de uno estándar a uno automático, es que estos refrigeradores, esto que estoy tocando negro, es una resistencia. Tienen un sistema de deshielo. Por decir, este va a ser escarcha, va a ser escarcha, va a ser escarcha. Y si no tuviera este sistema, se bloquearía todo de hielo. ¿Ok? Entonces el sistema de deshielo, esta es una resistencia que prende al rojo vivo. Cuando esto ya está muy escarchado, muy congelado, esta resistencia prende. Ese sistema de deshielo funciona por medio de la resistencia, el sensor, de deshielo o bimetal, y en la parte de abajo o atrás algunos modelos tienen un timer o temporizador. En este modelo el temporizador es electrónico, es una tarjetita, pero viene siendo la misma función. El timer o el temporizador cada 10 o 12 horas, dependiendo del modelo del artículo, hacen que prenda la resistencia. Cada 10 12 horas descongela. Automáticamente tiene un desagüe. Cae el agua en la charola de la parte de atrás por medio de ese ducto. Y en la charola de atrás hay un tubito que se calienta y evapora el agua. Es un sistema de deshielo. Eso lo hace cada 10 12 horas. Prácticamente el sistema es el mismo que el de aquí a un costado. Simplemente tiene algunos aditamentos más, principalmente el ventilador y su sistema de deshielo. Es todo lo diferente. El sistema de deshielo, les repito, es la resistencia, el sensor de deshielo, o le pueden decir bimetal, y el temporizador, que ya sea el timer o la tarjeta. Fuera de eso no tiene nada más. Lo que son los refrigeradores vienen siendo muy sencillos. Ok, este es un refrigerador Mave automático. Y este es un GEM normal. Ok, bueno, aclarando esto, vamos a revisar qué es lo que es el circuito cerrado para poder seguir con las demás piezas. Bueno, para hacerlo un poquito sencillo, aquí tenemos un cable con clavija y tenemos un foquito. Le tenemos amarrado una terminal del foco y hacia el cable, y la otra está suelta, al igual que el del foco. Ahora ya conectamos lo que es el cable y lo vamos a pegar y ahí prende el foco. Por lógica, ahí tenemos circuito abierto y ahí circuito cerrado. Ok, esto es lo más básico de la electrónica. Simplemente me imagino que lo van a ver algunas personas que no tienen los conocimientos en electrónica, y pues para entender todo el curso van a tener que entender primero lo que es el circuito cerrado. Ok,
Bueno, digamos que el foco es el compresor y el movimiento que yo hago automáticamente es el termostato. Y el termostato enciende cuando y lo manda al termostato cuando todavía no ha llegado a su temperatura, y una vez que llegue a su temperatura el termostato lo que hace es desconectarlo. Desconecta y ya apaga el compresor, como si fuera el foco en este caso. Volvemos a conectarlo cuando el refri pierde temperatura. Y cuando llega a su temperatura, lo vuelvo a desconectar. Eso es lo más básico en la electricidad. Pero de todos modos, nada más tenía que aclararlo para las personas que no lo sepan. Bueno amigos, regresando a lo mismo, quisiera recalcar que tienen que aprender primero lo que es el sistema de un refrigerador normal, un refrigerador que hace escarcha, que es muy sencillo, la verdad no hay falla, les repito, no tiene nada su sistema eléctrico ni su sistema mecánico, prácticamente es totalmente sencillo. Lo que es el sistema eléctrico nada más impide el paso de la corriente para que encienda lo que es el termostato, que viene siendo esta perilla. Bueno, esta perilla es prácticamente lo que vimos con el foco. Una vez que llegue el refrigerador, llegue la temperatura que le tenemos puesta, va a apagar el compresor, va a cortar. Y una vez que le falte temperatura, que abran la puerta varias veces y salga el frío, va a hacer que arranque, va a cerrar circuito. ¿Ok? Tenemos aquí abajo un interruptor, pero este interruptor es del foco. Cuando se abre la puerta, enciende el foco y lo mismo, cierra el circuito al abrir la puerta, y al cerrar la puerta apaga el foco. Entonces solo es esto el sistema eléctrico que llevan estos refris. Es un sistema muy sencillo. Por lógica, si conectamos el refri y vemos que el compresor funciona y no nos enfría, o el condensador no está caliente, no está calentando, pues es que tiene alguna fuga. Siempre y cuando el compresor esté trabajando, es que tiene alguna fuga. Al igual que si vemos que lo conectamos y no hace nada, no hace ningún movimiento, ningún ruido, ningún sonido, entonces podría ser el termostato. Si conectamos este refri y no hace nada, podría ser el termostato. ¿Cómo podemos probar el termostato de este refri o de cualquier otro refri? Poniendo directo. ¿Qué es ponerlo directo? Es prácticamente lo que hicimos con el foco. Puentear las dos puntas que van conectados. ¿Ok? Y a veces falla mucho lo que es el relay o su protector térmico, que es lo que hacen que arranque el compresor, que viene siendo esta pieza blanca. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si falla esa pieza? Simplemente si ya puenteamos lo que es el termostato y no arranca, es porque debe tener algún defecto de acá. ¿Ok? Además, esa pieza, que es un protector térmico que viene con un relay, y el protector térmico suena cada vez que se va a proteger. El motor está amarrado, o está quemado, o está consumiendo de mayor amperaje. El protector térmico tiene un sonido, un golpe nada más hace será cada 30 segundos. Un tac, suena. Entonces hay que observar esos detalles. Ya con la práctica pues van a ir reconociendo los sonidos y las principales fallas. Ya sin necesidad de que estén revisando pieza por pieza, van a saber. Ya con la práctica ya van a saber cuáles son las fallas de cada modelo, de cada refri. Como ustedes les comenten, tengo un refri gris Mave, ya van a saber que no está enfriando, ya van a saber qué falla es, sin la necesidad de las principales fallas, sin la necesidad de desarmarlo y estar revisando pieza por pieza. ¿Ok? En este caso del refri Mave, si ven que tenemos escarcha física, o de cualquier marca que tengamos escarcha, es porque alguna pieza del sistema de deshielo está dañado. ¿Eso qué significa? Que no está descongelando, que es lo que prácticamente hace este refri pequeño. Si ven que tienen un poco de escarcha al fondo, alguna pieza está dañada. Normalmente siempre se va el protector térmico, que es el que está en la parte de arriba. Perdón, el bimetal térmico, que es este. Es el sensor de temperatura. Este a veces se daña, mayormente se daña. Entonces si este se daña, lo que hace es dejar abierto el circuito.
Prácticamente como si no estuviéramos encendiendo lo que es el foco que les estaba explicando hace rato. Y la resistencia sería el foco nunca prendería. ¿Por qué? Porque va en serie con este. Entonces si aquí no sirve, esto nunca va a prender. Y si no prende la resistencia, el equipo no se va a descongelar. Porque por eso es automático, para que se descongele automáticamente. No se va a descongelar y va a empezar a escarchar, 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 a llegar al límite de representarnos escarcha físicamente. Y en la parte de abajo, por lógica, va a dejar de enfriar, ya que la ductería es esta. Entonces los ductos por aquí avienta el aire. Entonces si se obstruye de hielo, pues ya no va a poder aventar nada porque se va a tupir. Ok, bueno, lo que es la resistencia del deshielo, que es esta negrita. Como pueden ver, tenemos aquí el cable, que viene siendo este. Y del otro lado tenemos este. Ok, esta resistencia le podemos meter corriente. Si tienen alguna duda, normalmente se prueba con un voltímetro. Hay que checar que tenga continuidad. Pero si no tienen algún voltímetro en la mano, no tienen ahorita la herramienta, pueden meterle corriente. Lo mismo que hicimos con el foco. Le ponemos una, pero si en este caso ya se rompió. Le ponemos un cable acá y uno del otro lado, del otro cable negro. Y la resistencia debe de prender al rojo vivo. Bueno amigos, ahorita yo ya le conecté el cable a la resistencia solo para mostrarles el funcionamiento que tiene. Como pueden ver, es el mismo que utilicé con el foco. Y como les comentaba, está conectado uno de un lado y el otro del otro lado. Ok, y vamos a conectarlo. Ahí ya está conectada la resistencia. Vamos a esperar unos segundos. Les repito, esta es una manera para poder probar la resistencia, dado caso que no tengan el voltímetro. Aparte de que a veces, esta piececita, no sé si la alcancen a ver, en el cable en medio, antes de llegar a la resistencia, tiene unos fusibles. Es una resistencia térmica. Esa sirve para evitar que se queme la pieza y a veces se dañan. Entonces, a veces es la resistencia y a veces es el fusible. Pero de esta forma pueden probar que la resistencia sirva. Ok, que sirva o que no sirva. La resistencia no la vayan a tocar con la mano, ya que esa resistencia queda al rojo vivo. Es una resistencia que calienta demasiado. Ok, bueno, yo aquí ya puedo sentir que la resistencia está caliente. De todos modos, ahorita le vamos a hacer una prueba. Con un poquito de agua. Vamos a esperar a que caliente un poquito más. Ahí le estoy pringando. Y donde cae se escucha como quema. Bueno, mientras calienta, esta resistencia está buena. Aquí se siente que está calentando perfectamente. Ya la temperatura se siente. De esta manera podemos revisar que la resistencia no esté dañada. Lógica, si checamos que la resistencia no esté dañada y checamos el sensor, que es el bimetal térmico, y no está dañado, y tenemos problema con el deshielo, eso quiere decir que lo que está dañado pues es el timer o el temporizador. Ok, bueno, ahorita le voy a echar un poquito de agua así para ver si alcanzan a escuchar el sonido que hace, donde nos marca que está caliente. ¿Ven? Ahí ya. Ya eso nos indica que la resistencia está totalmente caliente. De esa forma podemos checar lo que es la resistencia. Bueno amigos, por el video de hoy sería todo. Voy a tratar de no hacerlos tan largo.
sigan viendo estos videos. Tal vez la explicación no es lo más clara posible, pero se va a hacer con el afán de que puedan aprender rápido. Puedan aprender rápido y puedan aprender bien. Ya en las siguientes clases vamos a ver un poco más a fondo lo que es el sistema eléctrico de un refri normal. Y ya vamos a ver puros refris normales. Simplemente quería que vieran lo que es un refri estándar, para que se dieran cuenta de que pues, sinceramente no tiene nada de ciencia. No tiene nada de ciencia. El día de hoy pues trabajamos con la parte eléctrica y con lo que es el sistema de deshielo. Pero más adelante vamos a trabajar con las presiones, cómo soldar, cuántas libras lleva de gas, cuánto se tiene que cambiar el filtro. Pero sinceramente son cosas muy sencillas. No hay de qué temer. Es algo muy fácil. Y van a ver que con la práctica van a aprender totalmente bien y van a ver que aprenden muy rápido. La refrigeración es algo muy bonito que van a aprender perfectamente. Espero que les guste, que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal para seguir con los videos. Si tienen alguna duda pueden dejarme su comentario. Voy a tratar de contestarles lo más pronto posible. Gracias, saludos.